El zumbido del generador se apagó como una vela mordida por el viento, y la oscuridad cayó sobre el campamento con un peso de tela mojada. El aire olía a queroseno frío y a polvo de lona y el silencio de pronto dejó oír los sonidos que antes ocultaba, pasos menudos. El crujido de la hierba, una risa corta de hiena en el borde del vallado. Nora tanteó la linterna, pero la luz apenas dibujó un óvalo pálido que se tragó el polvo. Mateo contó hasta 3, como si el número pudiera traer de vuelta la corriente. La valla, sin electricidad, era una costura rota en la noche. El generador no respondía, el radio escupía estática, y la tienda más cercana dejó escapar un miedo susurrado. Dentro de la cabaña principal, Tomás apretó la mano de su hija y oyó, por detrás, el roce de unas garras contra el plástico de la basura. Luego llegaron los ojos puntitos verdes, bajos, demasiados. Las hienas empezaron a orbitar, atrevidas, husmeando los restos del asado, empujando cubos. Tanteando con la risa entrecortada de quien ya se sabe dueño. La madre alcanzó el machete del equipo de cocina, más símbolo que arma. Las sombras rodeaban la fogata moribunda. Cada chispa parecía un faro. Tomás pensó en la caja de fusibles, en el diésel menguante, en el camino de salida. No había, el apagón era total, y la llanura, una boca abierta. El primer empujón contra la puerta los hizo retroceder. Hueso contra madera, la risa se quebró en gruñido. Nora susurró el nombre de su hermano, y el nombre rebotó en la lona como una oración demasiado pequeña. Entonces, otro sonido partió la oscuridad, más bajo y más hondo, como si la tierra despejara la garganta, no era llena. Era una vibración que se sentía en el esternón, que ordenaba silencio incluso al viento. Un rugido antiguo que no pedía permiso. Las hienas callaron un segundo, como si reconocieran una frontera. Los ojos se desplazaron, nerviosos. Tomás miró por la rendija, junto a la valla caída, una sombra alta y compacta, el lomo recortado contra el cielo. Caminaba sin prisa, dejando que el peso de su sola presencia reconstruyera el mapa. El león no miró a la cabaña. Miró el círculo de risas y lo borró con pasos lentos. Se detuvo junto al cubo que olía a carne y lo empujó a un lado con un gesto casi perezoso. Rugió de nuevo, breve, como un sello. Entonces la jaría retrocedió en oleadas chocando entre sí indecisa entre el hambre y la ley. Cuando la primera huyó, las demás la siguieron, dejando una línea de silencio detrás. La noche volvió a ser noche. Dentro, nadie aplaudió. Solo respiraron todos a la vez, como si hubieran recuperado el permiso. Viajaron para ver el cielo limpio y los animales en libertad, no para buscar peligro. Tomás conducía con calma. Laura notaba detalles para un cuaderno de viaje, y los niños, Nora y Mateo, contaban jirafas como si fueran estrellas. El guía se retrasó, pero el campamento ofrecía refugio, una valla baja, un generador cansado y una fogata que olía a promesa. El río quedaba cerca, espejo oscuro al atardecer. La sabana les pareció grande, pero manejable, como una aventura de fin de semana. El encargado del campamento les habló de normas simples, no caminar solos de noche, no guardar comida en la cabaña, mantener luces perimetrales. Les mostró la caja del generador y sonrió con profesional costumbre. Era temporada seca y las hienas merodeaban, dijo, pero el vallado electrificado bastaba. Tomás asentía calculando rutas de salida. Laura memorizaba interruptores. Los niños repetían los avisos como juego. Todo era controlable mientras las luces siguieran firmes. A esa hora, la sabana sonaba a insectos puntuales y a pájaros cansados. Los niños hicieron preguntas sobre leones y elefantes, y Laura respondió con datos de una guía ilustrada. Tomás revisó la gasolina del generador, olió diésel viejo y leyó una etiqueta medio despegada. Al fondo, un rugido lejano llegó como eco sin dueño. Sonó poético, inofensivo, parte del paisaje. Nadie imaginó que,
Esa misma noche, la poesía se volvería estructura. Cenaron temprano para evitar atraer curiosos. Pan, verduras, algo de carne bien envuelta y una olla limpia. Guardaron restos en un cubo con tapa, lo ataron y lo dejaron en el contenedor del campamento, según las reglas. Laura barrió la zona con una linterna y encontró huellas desdibujadas. Chacales, seguro, dijo el encargado, encogiéndose de hombros. El cielo se encendió en rojo y después en hiedra azul. Los niños bostezaron sincronizados, contentos. La última revisión fue un ritual, puertas cerradas, linternas a mano, radio en la mesa, botiquín a la vista. Tomás escuchó el ronroneo del generador con oído de mecánico aficionado. Le pareció áspero, irregular, pero aún constante. Mañana pedimos que le echen un vistazo, dijo, y Laura respondió con un claro sin peso. Se abrazaron rápido, cansados del camino, confiados en lo conocido. Afuera, la sabana oscurecía, atenta, sin prisa. La noche entró sin golpear, y a mitad de un bostezo el generador se cayó. No fue un estruendo, fue una ausencia que dejó a todos compartiendo el mismo latido. El campamento se volvió lápiz sobre papel oscuro apenas contornos. Tomás tanteó el interruptor y la radio devolvió solo un mar de estática. Los niños se miraron buscando instrucciones en los ojos del padre. Laura apretó la mano de Nora y dijo, en voz baja, que todo estaba bien. El primer minuto fue inventario, linternas, velas, fósforos, la batería de repuesto. El segundo fue diagnóstico, no había viento que delatara cables, no olía a quemado. El tercero fue decisión, quedarse dentro, esperar, no abrir. Las sombras detrás de la lona dejaron de ser neutras. El campamento vecino encendió una luz breve y murió. La oscuridad se hizo compartida. El silencio se rompió con un plástico arrastrado. El vallado, sin corriente, ya no era una línea de fuego, sino un simple hilo de metal. El encargado apareció al otro lado de la puerta y susurró que aguardaran. El plan de contingencia era sencillo, reforzar puertas, concentrarse en la cabaña más sólida, no dispersarse. Tomás pasó la mesa frente a la entrada y ató con una cuerda simple el picaporte. El machete de cocina quedó a la vista. Laura organizó agua y mantas en un rincón. Afuera, algo chocó contra un cubo y lo volcó con descaro. Un olor a grasa fría llegó como una confesión. Mateo quiso asomarse, pero Laura lo contuvo con una mano suave y firme. No hay nada que ver, dijo, sabiendo que no era cierto. Otra cabaña cerró una ventana de golpe, y el sonido viajó como un aviso. Las hienas reían lejos, midiendo distancias, contándose a sí mismas. Cuando la linterna dibujó un óvalo amarillo en la puerta, Tomás vio polvo suspendido y, detrás, 2 puntos verdes bajos, atentos. No eran fantasmas ni errores de batería. Eran hoyos. Se movían como péndulos nerviosos, zigzagueaban, tanteaban la madera con paciencia de oficio. El apagón se convirtió en escenario. La familia ocupó su lugar en silencio, sin aplausos, esperando a que el telón decidiera lo siguiente. Las hienas llegaron primero por el olor, después por la costumbre, y al final por la oportunidad. La valla no chisporroteaba y los cubos eran promesas fáciles. Entraron con trote oblicuo, olfateando, riendo entrecortado, enseñando los dientes solo lo necesario. El encargado golpeó una olla para espantarlas, pero el metal en la noche fue más un campanazo de cena que un aviso. Se acercaron aún más, confiadas. Nora preguntó si podían llamar a alguien, y la radio respondió con su océano de ruidos. Tomás le pasó una linterna a Mateo y lo puso a cargo de iluminar el suelo junto a la puerta. Tener un rol ayudaba a respirar. Laura murmuró un conteo para calmarse, como cuando los niños eran bebés. Afuera, un cubo rodó y chocó con la valla. La risa se convirtió en coro y el coro en cerco. Una sombra se pegó a la ventana y 2 garras tantearon la madera.
No rasgaron, midieron. El olor a basura mezclado con tierra húmeda entró por una rendija. Tomás pensó en encender la fogata, pero sin diese la chispa sería mezquina y, peor, un faro para ojos ajenos. Optó por el silencio. La sabana escuchaba. Cada movimiento dentro era noticia afuera. Los niños entendieron sin palabras. El encargado lanzó un palo encendido hacia el contenedor y una de las hienas retrocedió, ofendida. Otra ocupó su lugar sin drama. No sentían prisa. Sentían hambre organizada. Una tapa se dio con un golpe seco. Pedazos de papel y huesos fríos salieron disparados. El campamento respiró más corto. Cualquier error menor se convertiría en grieta. La puerta, por ahora, seguía siendo intención de muro. Y entonces, entre risa y crujidos, un silencio raro abrió espacio. No era tregua, era escucha. Las hienas levantaron las cabezas como antenas. Tomás lo notó primero, el suelo vibró apenas, como si una máquina enorme despertara lejos. No había máquinas. Había algo más antiguo que la luz eléctrica caminando hacia el perímetro. El aire se volvió pesado y claro. La jerarquía, de pronto, recordó su orden. El rugido no fue un grito. Fue una decisión que la noche acató. Entró por el pecho, sacudió los vasos, organizó el miedo en filas. Las hienas callaron a la mitad de su risa, con la boca abierta, como si alguien hubiera apagado un interruptor distinto. Los ojos verdes parpadearon y luego buscaron sombras. La familia, quieta, dejó de ser centro. Algo más grande había llegado a reclamar su sitio. La silueta apareció junto a la valla caída, sin apuro, con la espalda recortada por un cielo donde apenas quedaban brasas. Era un león adulto, ancho, con una melena hecha de polvo y paciencia. No miró a la cabaña, miró el cubo volcado y a la hilera de cuerpos tensos alrededor. Caminó despacio, midiendo, dejando que sus pasos fueran argumento. Rugió de nuevo, breve, exacto, suficiente. Una hiena joven intentó mantener su lugar y avanzó 2 pasos de más. El león giró la cabeza apenas y la mirada hizo el resto. No hubo carrera, no hubo golpes, hubo certeza. La joven retrocedió, y con ella, 2 más. El círculo se abrió, torpe, y se fracturó en líneas que buscaban salida. El león no persiguió. A veces, la autoridad es no moverse. Mantuvo el cubo a su costado como si fuera un trofeo aburrido. Desde adentro, Mateo susurró grande y Nora apretó fuerte la mano de su madre. Tomás miró por la rendija, con una mezcla de alivio y temor nuevo. Alivio por el cerco roto, temor por la cercanía de una fuerza que no podían negociar. El león avanzó un poco, olfateó, bostezó. Su tranquilidad era una instrucción. Las hienas, ya lejos, soltaron risas incómodas, resignadas a la distancia. El rugido final fue un sello en el aire. El león giró, miró un instante la línea de cabaña sin interés, y se colocó de frente al vacío, como un guardián accidental. La noche, al fin, recuperó su sonido normal: insectos, hojas, algún pájaro. Dentro, nadie aplaudió. Nadie se movió en un minuto largo. Nadie quiso convertir esa escena en foto. Había algo sagrado en no romperlo. Con el cerco roto y el león en vigilia, el campamento reorganizó su pequeñez. El encargado susurró por la endija que intentarían purgar el generador cuando volviera la calma. Tomás asentía, pero no quería abrir ni una grieta más. Laura contó linternas, verificó pilas, colocó agua y galletas junto a los niños. La prioridad era simple: quietud, calor, silencio. Afuera, la figura dorada era un faro sin luz. Pasaron los minutos como piedras. El suelo, a ratos, vibraba con pasos pesados. El león se movía poco, apenas cambiaba de lado, vigilaba el borde del campamento, olfateaba el viento. Una vez, se acercó a la valla caída y empujó con la cabeza un tramo suelto, como si probara su resistencia. No era un guardia.
Era un rey aburrido de pleitos menores. Su sola presencia mantenía la geometría. Tomás recordó el manual de emergencia: no encender dispositivos que llamen la atención, no correr, no dispersarse. Recordó también que, con el amanecer, vendrían los Rangers a revisar protocolos. Miró a sus hijos y pensó en cuentos que aún no les había contado. Laura, con voz baja, les habló de latidos y respiraciones largas, de cómo el cuerpo obedece cuando uno le ofrece un ritmo. Los niños siguieron el compás. El encargado intentó una chispa discreta en el generador, muy lejos de la cabaña. 2 intentos fallidos y un olor breve a diésel viejo. El león no se inmutó. Las hienas, al oír el metal, rieron desde más allá del matorral, pero no cruzaron de nuevo la frontera invisible. La sabana parecía haber aceptado un pacto temporal. En la cabaña, el reloj de muñeca de Laura marcaba minutos que sonaban a horas. Cuando el cansancio buscó grietas, el león rugió una vez corta, y la noche se reacomodó. Tomás se permitió un sorbo de agua y un pensamiento práctico: reparar el generador de día, limpiar por completo, quemar residuos, reforzar la valla. Laura añadió otro: agradecer en silencio y aprender. Un niño preguntó si el león se quedaría para siempre. Nadie se queda para siempre aquí, dijo Tomás, solo el recuerdo. El frío de la madrugada se coló por las costuras de la lona y los mantuvo despiertos, pero seguros. El león seguía allí, un bulto cálido en la línea del horizonte, moviéndose lo justo para existir. A lo lejos, una bandada cambió de árbol con rumor de lluvia y la sabana anunció lentamente su giro hacia el día. La radio, por fin, dejó oír voces rotas. Una patrulla dijo estar en camino. Con la primera luz, los contornos recuperaron nombre. Huellas marcaban el perímetro: zarpas anchas, patas de hiena, botas humanas apresuradas. El contenedor estaba volcado, pero nada más faltaba. El león, al ver la claridad, se incorporó con la misma calma con la que había llegado. Miró una vez hacia la cabaña principal, como si verificara que el aprendizaje había prendido, y empezó a caminar hacia el río. Los Rangers entraron con pasos contenidos, rifles bajos, ojos altos. Escucharon la historia en susurros, miraron las huellas, olieron el aire como si fuera un libro. Confirmaron lo obvio: el generador estaba viejo, la valla requería mantenimiento, los residuos debían manejarse mejor. Agradecieron al azar y a la biología. El león no era empleado de nadie. Había impuesto el orden que le pertenece. Tomás y Laura ayudaron a levantar el contenedor, recogieron papel y restos, limpiaron con método humilde. Los niños juntaron piedras planas y las apilaron en una esquina, como un pequeño monumento sin placa. El sol subió sin culpa. La vergüenza por la imprudencia se mezcló con una gratitud torpe, difícil de decir. No había héroes humanos en la escena, solo una familia que aprendía a tiempo. Antes de irse, el encargado les mostró cómo purgar líneas, revisar filtros, asegurar tapas. Les enseñó la rutina que sostiene el día para que la noche no tenga que resolver. Tomás memorizó la lista. Laura la escribió. Los Rangers se despidieron con una mirada de hasta la próxima vez. Mejor. A lo lejos, el rugido llegó ya domesticado por la distancia. No era despedida. Era recordatorio. Esa noche quedaría como un pliegue nuevo en la memoria de la familia. No por el susto, que se volvería anécdota domesticada, sino por el orden invisible que se reveló en la oscuridad. Aprendieron que la seguridad no es una barrera encendida, sino 100 actos pequeños sostenidos con disciplina. Aprendieron, también, que la sabana decide y que, a veces, decide a favor. El león no salvó personas. Salvó el equilibrio. Laura guardó el cuaderno con una nota sencilla: Gepechig Nochmaus. Revisar equipo. Respetar distancia. Tomás añadió otra en la caja de herramientas. El mejor arreglo es el preventivo. Los niños convirtieron el bulto dorado en un dibujo,
con una valla bien hecha y un cielo grande. No hubo coronas en sus lápices, solo patas grandes y ojos tranquilos. Esa fue su forma de agradecer sin romper el hechizo. De regreso a la ciudad, el ruido de los semáforos les pareció más frágil que antes. La electricidad dejó de ser un derecho y volvió a ser un milagro cotidiano. La puerta de casa, sólida y obediente, recordó la madera que resistió en la sabana. Cada interruptor encendido fue un pequeño pacto con la luz. Cada bolsa de basura, un compromiso de cierre perfecto. Los hábitos cambiaron sin discurso. A veces, al cenar, un silencio breve cae sobre la mesa cuando el viento aprieta una ventana. No es miedo. Es atención. En ese segundo, la familia oye de nuevo el rugido que ordenó la noche, y con él, la lista de cosas que hacen al mundo más habitable revisar, respetar, escuchar. El león no vuelve, pero su medida permanece. En la casa, el equilibrio ahora tiene un sonido asignado. Si alguien les pregunta por la sabana, Tomás cuenta la historia con pocas palabras y Laura la completa con detalles útiles. No exageran, no romantizan. Señalan un punto simple: la naturaleza no es escenario, es sistema. Aquella noche, un león actuó como lo que es, y gracias a eso una familia aprendió a ser mejor en lo que puede. La memoria, como un cercado bien hecho, mantiene adentro lo que importa,